Buenas tardes. Hoy es febrero 2 de 2024. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, oh voluntad suprema, a reinar sobre la tierra. Inviste todas las generaciones. Vence y triunfa sobre todos. Luisa, pequeña hija de la divina voluntad, continúa en medio de nosotros, viviendo y difundiendo el reino de la divina voluntad. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En nuestra meditación 52 vamos a ver la segunda parte de El reino divino, mi ideal en la creación. Este tema será complementado con dos meditaciones. La primera, el germen perdido que se adquirirá nuevamente. Y la segunda, el Padre Nuestro. Para los que escuchan por primera vez, este estudio es basado en los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, sobre el don de la divina voluntad. Y el método que utilizo es repetir las mismas palabras de nuestro Señor Jesús sobre el tema que tratamos. Y algunas veces lo relaciono con Biblia y catecismo. Voy a empezar repitiendo un párrafo del último capítulo que vimos en la primera parte de esta meditación, y es del volumen 23, enero 27 de 1928. Hija mía, tú debes saber que en la redención fue encerrado el reino de mi voluntad divina. No hubo acto que yo hiciera donde no encerrara el uno y la otra, con esta sola diferencia, que lo que pertenecía a la redención lo manifestaba afuera. Los hice conocer y de ellos hice don, porque debían servir como preparativo al reino de mi divina voluntad. En cambio, los que pertenecían al reino de mi fiat, los retuve en mí mismo, como suspendidos en mi misma voluntad divina. Repito lo que dice nuestro Señor, refiriéndose a los actos que hizo. En cambio, los que pertenecían al reino de mi fiat, los retuve en mí mismo, como suspendidos en mi misma voluntad divina. Qué privilegio para nosotros que nuestro divino Maestro nos esté dando este conocimiento. Tenemos la certeza de que antes de Luisa no se tenía, y que ella es la hija primogénita de la divina voluntad. En el volumen 16, febrero 28 de 1924, tú debes saber que, en cuanto la divinidad decretó la creación, puso fuera de sí todo lo que debía dar a la criatura. Los dones, las gracias, las caricias, los besos, el amor que debía manifestarle. Y así como puso fuera el sol, las estrellas, el cielo azul y todo lo demás, así puso fuera todos los dones con los cuales debía enriquecer a las almas. Ahora, en cuanto el hombre se sustrajo de la voluntad suprema, rechazó todos estos dones, pero la divinidad no los retiró en sí misma, sino que los dejó suspendidos en su voluntad, esperando que la voluntad humana se vinculara con la suya y entrara en el primer orden por ella creado, para poner en corriente con la naturaleza humana los dones por ella establecidos. Así que están suspendidas en mi voluntad todas las finezas de amor, los besos, las caricias, los dones, las comunicaciones y mis inocentes entretenimientos que debía haber tenido con Adán si no hubiera pecado.
Mi voluntad quiere entregar estos cúmulos de bienes que había establecido dar a las criaturas. Y por eso quiero establecer la ley del vivir en mi querer, para poner en vigor entre creador y criatura todos estos bienes suspendidos. Por eso estoy trabajando en ti, para reordenar tu voluntad con la divina. Así podré dar principio y poner en corriente los tantos bienes que hasta ahora están suspendidos entre creador y criatura. Me interesa tanto este reordenamiento de la voluntad humana con la divina y que del todo viva en ella, que hasta en tanto que esto no obtenga, me siento como si la creación no tuviera mi finalidad primaria. Además, yo creé la creación no porque de ella tuviera necesidad. Era más que suficientemente feliz por mí mismo. Y si la creé, fue solo porque a los tantos bienes que conteníamos en nosotros mismos, queríamos agregar una diversión al exterior de nosotros. Por eso todo fue creado, y dentro de un intenso desahogo del más puro amor nuestro, pusimos fuera con nuestro aliento omnipotente esta criatura, para podernos entretener con ella y ella hacerse feliz con nosotros y con todas las cosas creadas por nosotros por amor suyo. Ahora no fue destruir nuestra finalidad, que quien debía servir solo para hacernos gozar y entretenernos juntos, con sustraerse de nuestra voluntad, nos sirvió de amargura y alejándose de nosotros, en lugar de entretenerse con nosotros, se entretuvo con las cosas creadas por nosotros con sus mismas pasiones, y a nosotros nos hizo a un lado. ¿No fue esto un poner al revés la finalidad de toda la creación? Mira entonces cómo es necesario que nos rehagamos de nuestros derechos, que la criatura regrese a nuestro seno para recomenzar nuestros entretenimientos, pero debe retornar donde el hombre hizo comenzar nuestro dolor y vincularse con nudo indisoluble con nuestra voluntad eterna. Debe dejar la suya para vivir de la nuestra. Por eso estoy trabajando en tu alma. Tú sigue el trabajo de tu Jesús, que quiere poner en corriente los dones, las gracias suspendidas que hay en mi voluntad. El numeral 2819 del Catecismo y el capítulo del volumen 24 que sigue a continuación están relacionados entre sí. Dice el numeral: el reino de Dios es justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Esto está en Romanos 14:17. Continúa el numeral: los últimos tiempos en los que estamos son los de la efusión del Espíritu Santo. Desde entonces está entablado un combate decisivo entre la carne y el espíritu. Solo un corazón puro puede decir con seguridad: venga a nosotros tu reino. Es necesario haber estado en la escuela de Pablo para decir que el pecado no reine ya en nuestro cuerpo mortal. El que se conserva puro en sus acciones, sus pensamientos y sus palabras, puede decir a Dios: venga tu reino. Esto lo dice San Cirilo de Jerusalén. Nuestro Divino Maestro nos enseña que es un decreto de la Sacrosanta Trinidad que su querer debe tener su reino sobre la tierra. Antes de leer los capítulos concernientes, quiero hacer un repaso sobre este punto al cual me he referido en otras meditaciones. La creación, la redención y la santificación son decretos divinos.
En el pequeño catecismo sobre la divina voluntad, el padre Pablo Martín presenta un cuadro del orden de los decretos divinos que forman el acto único y eterno del querer de Dios. Este pequeño catecismo se encuentra en internet. Se lo recomiendo. En el siguiente capítulo, nuestro Señor nos habla del orden de estos actos del fiat, pero como han ocurrido en el tiempo. En el volumen 27, enero 2 de 1930, dice: los actos de mi fiat divino son independientes de las criaturas, y nos enseña que los actos del fiat son la creación del hombre, la creación de la Santísima Virgen, la encarnación y el fiat voluntas tua. Y dice: en la unidad de nuestro querer divino, que encierra un solo acto, nada le puede huir. Encierra todo, hace todo, abraza todo, y es siempre un solo acto. Así que tanto los efectos que produce nuestro fiat, cuanto los actos de él, parten siempre de la unidad del solo y único acto nuestro. En el volumen 36, octubre 2 de 1938, lo que yo te digo acerca de mi querer no es otra cosa que el desenvolvimiento de nuestro decreto hecho ab eterno en el consistorio de nuestra Trinidad Sacrosanta, que nuestro querer debe tener su reino sobre la tierra, y nuestros decretos son infalibles. Nadie nos puede impedir que se lleven a cabo. Así como fue decreto la creación, la redención, así es decreto nuestro el reino de nuestra voluntad sobre la tierra. Por eso, para cumplir este nuestro decreto, yo debía manifestar los bienes que hay en él, sus cualidades, sus bellezas y maravillas. He aquí la necesidad por la cual yo debía hablarte tanto para poder cumplir este decreto. Hija, para llegar a esto, yo quería vencer al hombre por caminos de amor, pero la perfidia humana me lo impide. Por eso usaré la justicia. Barreré la tierra. Quitaré a todas las criaturas nocivas que como plantas venenosas envenenan las plantas inocentes. Cuando haya purificado todo, mis verdades encontrarán el camino para dar a los sobrevivientes la vida, el bálsamo, la paz que mis verdades contienen. Y todos las recibirán, les darán el beso de paz, y para confusión de quien no las haya creído, más bien las ha condenado, reinará y tendré mi reino sobre la tierra. Que mi voluntad se haga como en el cielo, así en la tierra. Por eso te repito, no nos apartemos en nada, hagamos nuestro camino y cantaremos victoria, y ellos hagan su camino, en el cual encontrarán confusión y vergüenza de ellos mismos. Les sucederá a ellos como a los ciegos que no creen en la luz del sol porque ellos no la ven. Ellos quedarán en su ceguera, y aquellos que la ven y creen gozarán. Se llenarán de júbilo con los bienes de la luz, con sumo contento de ellos. En el volumen 30, enero 3 de 1932. Así como fue decreto nuestro mi venida sobre la tierra, así es decreto nuestro el reino de nuestra voluntad sobre la tierra. Más bien se puede decir que el uno y el otro es un solo decreto, y que habiendo cumplido el primer acto de este decreto, nos queda por cumplir el segundo.
Es verdad que nos sujetamos a la buena disposición de las criaturas para dar el gran bien que puede producir un acto de nuestra voluntad. Y por eso, cuando mucho esperamos tiempo y nos abrimos camino en medio a sus males para disponerlos. Es verdad que los tiempos son tristes. Los mismos pueblos están cansados. Se ven cerrados todos los caminos. No encuentran caminos de salida aún para los necesarios medios naturales. Las opresiones, las exigencias de los gobernantes son insoportables. Justa pena por haber elegido por gobernantes hombres sin Dios, de mala vida, sin justo derecho para ser cabezas, que merecían más una cárcel que el derecho de regir. Repito, las exigencias de los gobernantes son insoportables. Justa pena por haber elegido por gobernantes hombres sin Dios, de mala vida, sin justo derecho para ser cabezas, que merecían más una cárcel que el derecho de regir. Muchos tronos e imperios han sido arrollados, y los pocos que han permanecido están todos vacilantes y a punto de destruirse. Así que la tierra permanecerá casi sin rey, en manos de hombres inicuos. Pobres pueblos, pobres hijos míos, bajo el régimen de hombres sin piedad, sin corazón y sin la gracia de poder servir de guía a sus dependientes. Se está repitiendo la época del pueblo hebreo, que cuando yo estaba próximo a venir sobre la tierra, estaba sin rey y estaba bajo el dominio de un imperio extranjero, hombres bárbaros e idólatras que ni siquiera conocían a su creador. Sin embargo, era esta la señal de mi próxima venida en medio a ellos. Entre aquella época y esta, en muchas cosas se dan la mano, y la desaparición de los tronos y de los imperios es el anuncio de que el reino de mi divina voluntad no está lejano. Debiendo ser un reino universal, pacífico, no habrá necesidad de rey que lo domine. Cada uno será rey para sí mismo. Mi voluntad será para ellos ley, guía, sostén, vida y rey absoluto de todos y de cada uno. Y todas las cabezas arbitrarias y sin derecho se reducirán a pedazos como polvo al viento. Las naciones continuarán debatiéndose entre ellas, quién para guerra, quién para revoluciones entre ellas y contra mi iglesia. Tienen un fuego que las devora en medio a ellas, que no les da paz y no saben dar paz. Es el fuego del pecado y el fuego del hacer sin Dios lo que no les da paz. Y no harán jamás la paz si no llaman a Dios en medio a ellos como régimen y vínculo de unión y de paz. Y yo los dejo hacer y haré tocar con la mano qué significa hacer sin Dios. Pero esto no impide que venga el reino de mi fiat supremo. Estas son cosas de la criatura, del bajo mundo, que mi potencia cuando quiere arroja por tierra y destruye, y hace surgir de la tempestad el cielo más sereno y el sol más refulgente. En cambio, el reino de mi divina voluntad es de lo alto, de los cielos, formado y decretado en medio a las divinas personas. Ninguno nos lo pueda tocar ni destruir. Primero lo trataremos con una sola criatura, formando el primer reino en ella, después con pocos, y después, haciendo uso de nuestra omnipotencia, lo divulgaremos por todas partes. Estate segura, no te preocupes, porque los males empeorarán.
Repito, no te preocupes porque los males empeorarán. Nuestra potencia, nuestro amor vencedor, que tiene virtud de siempre vencer, nuestra voluntad que todo puede y que con paciencia invicta sabe esperar incluso siglos. Pero lo que quiere y debe hacer vale más que todos los males de las criaturas. Ante su potencia invencible y su valor infinito, serán como gotitas de agua los males de ellas, como tantas pequeñeces que servirán al triunfo de nuestro amor y a la mayor gloria de nuestra voluntad cumplida. Y después, cuando tengamos la gran gloria de formar este reino dentro de una sola criatura, ella será como sol, que todos tienen derecho de gozar y poseer su luz. Más que sol, dará el derecho a todas las criaturas de hacer poseer un reino tan santo. Y nosotros, con sabiduría infinita, abundaremos de gracias, de luz, de ayudas, de medios sorprendentes, para que hagan reinar el reino de mi voluntad en medio a ellos. Por eso déjame hacer. Si te lo ha dicho Jesús, es suficiente. Es como si ya estuviera hecho. Todas las criaturas y todos los males juntos no tienen poder ni derecho sobre nuestra voluntad, ni pueden impedir un solo acto de nuestra voluntad querida con decretos de nuestra sabiduría. En el volumen 20, diciembre 29 de 1926. En la humanidad de Jesús fue formada la nueva creación del reino de la voluntad suprema. Hija mía, en cuanto mi humanidad fue concebida, así comencé una nueva creación para extender el reino de mi voluntad sobre todos los actos que hacía mi humanidad. Todos mis actos que hacía dentro y fuera de mi humanidad estaban animados por una voluntad divina que contenía la potencia creadora. Y por eso mis actos recibían la nueva creación y se convertían en actos de voluntad divina. Y yo extendía en mi interior y en todos mis actos externos su reino. En efecto, ¿quién destruyó y rechazó este reino de mi voluntad en el hombre? Su voluntad humana, que rechazándola, de ella no se dejó dominar, animar por la mía, sino que se hizo dominar y animar por la suya. Y ahí formó el reino de las miserias, de las pasiones y de las ruinas. Ahora, mi humanidad, antes que todo, debía rehacer y volver a llamar a este reino del querer supremo en mí, en mi naturaleza humana, para poderme disponer a formar la redención y así poder dar al género humano los remedios para salvarse. Si no hubiese puesto a salvo en mí este reino, no le hubiese dado sus derechos de dominio, no habría podido formar el bien de la redención. Mi voluntad divina habría sido inexorable en cederme sus bienes si no hubiera tenido primero el derecho de formar su reino en mí. Y después, como segundo acto, me cedía los remedios para salvar a las criaturas. Así que mi voluntad suprema se ponía en actitud de acción en todos mis actos. Ella dominaba y triunfante investía con su potencia creadora mis lágrimas y gemidos infantiles, mis suspiros, latidos, pasos, obras, palabras y penas. En suma, todo. Y conforme los investía, los embellecía con su luz interminable y formaba la nueva creación de su reino
en todos mis actos. Por eso, por cada cosa además que yo hacía, el fiat divino agrandaba los confines de su reino en mi humanidad. Ahora, si la creación fue llamada de la nada y fue formada sobre la base de mi palabra creadora, que dijo y creó, mandó, y todas las cosas tomaron su puesto de orden y de armonía. En cambio, la creación del reino de mi supremo querer no se contentó con la nada para formarlo, sino que quiso como garantía de seguridad la base, los fundamentos, los muros y todos los actos y penas de mi humanidad santísima para formar la creación de su reino. Ve entonces cuánto costó este reino de mi querer, con cuánto amor lo desarrollé en mí. Por eso este reino existe. No queda más que hacerlo conocer para hacer salir en campo todos los bienes que contiene. Por eso, lo que quiero de ti es que así como mi humanidad dejó libre a mi voluntad para hacerle formar su reino, así tú me dejes libre, no te opongas en nada, a fin de que no encontrando en ti ninguna oposición, mis actos corran en ti y tomen su puesto de honor. Se alineen todos ordenados para continuar en ti la vida del reino de mi voluntad. Pongamos especial atención a este capítulo tan importante. Es del volumen 32, septiembre 10 de 1933. Hija bendita de mi voluntad. No hay que tener dudas. Es más que cierto que mi querer tendrá su reino en medio a las criaturas, como fue cierto mi descendimiento del cielo a la tierra. Yo, haciéndola de rey, debía constituir el reino a mi fiat, el cual el hombre había rechazado. Por eso mi divinidad, unida a mi humanidad, descendía del cielo para comprar mi divina voluntad para las criaturas. Cada acto que hacía era un adelanto del precio que se requería y que daba a la divina majestad para volver a comprar lo que el hombre había rechazado y perdido. Así que cada acto mío, pena, lágrima y la misma muerte de cruz, no fue otra cosa que desembolsar la suma necesaria para comprar mi voluntad divina y darla a las criaturas. Así que, si la compra fue hecha, pagado el precio, la divinidad aceptó y fue concluido el pago con el sacrificio de mi vida. ¿Cómo no debe venir su reino? Tú debes saber que conforme mi humanidad obraba, sufría, oraba, así mi fiat divino descendía en lo bajo de mis actos humanos y formaba su reino. Y como yo era la cabeza, el hermano mayor de todas las generaciones humanas, el reino pasaba a mis miembros, a mis hermanos menores. Pero primero era necesaria la redención, porque ésta debía servir para labrar el terreno de las voluntades humanas, para purificarlas, prepararlas, embellecerlas y hacerles conocer cuánto le ha costado a este hombre y Dios la compra que ha hecho de esta voluntad divina para darla a las criaturas, a fin de que puedan recibir la gracia de poder recibir el gran don de ser dominadas por mi voluntad. Si no hubiera estado primero la redención, faltaría el desembolso del precio y el acto preparatorio para un bien tan grande. Es más, te digo que la divinidad, antes de que yo descendiera, había decretado la redención y el reino de mi voluntad, debiendo servir la una al desembolso de la otra,
porque siendo ella divina y de valor infinito, se necesitaba un hombre Dios que pudiese pagar y adquirir un querer divino, para darlo de nuevo a quien lo había perdido. Y si esto no fuese, no me habría movido del cielo para venir solo a redimir. Sobre todo, que me interesaba más el restituir los derechos a nuestra voluntad ofendida y rechazada, que la misma redención. Y además, no habría actuado como Dios si ponía a salvo a mis criaturas y mi voluntad la hacía a un lado, no dándole los derechos debidos y de restituirles su reino en medio a las criaturas. Por eso está cierta, vendrá su tiempo, me armaré de potencia y de amor, y sonará la hora del triunfo del reino de mi fiat. Y además lo dicen mis tantas verdades que he manifestado sobre mi divina voluntad. ¿Para qué decirlas si no debiera venir su reino? Habría sido un jueguito mi largo decir, o bien un bien individual. Pero no. Puedo decir que mi hablar era el continuo desembolso que hacía para hacer conocer qué cosa es mi voluntad y que debe venir a formar su reino divino. En el volumen 20, octubre 2 de 1926. Hija mía, estoy viendo cuánto debo agrandar los confines del reino de mi voluntad para dar la posesión de él a las criaturas. Sé que ellas no pueden tomar la interminabilidad que contiene el reino de mi querer, porque no les he dado, como criaturas, abarcar y abrazar una voluntad correspondiente a un reino que no tiene confines, porque siendo ella creada, siempre restringida y limitada. Pero a pesar de que es limitada, según sus disposiciones, yo dispongo más o menos los bienes, la extensión de los confines que debe poseer. Por eso estoy viendo a los que vendrán, qué disposiciones tendrán. Estoy viendo a los presentes para ver las disposiciones que tienen. Porque los presentes deben pedir, conseguir, preparar el reino del fiat supremo a los que vendrán. Y según las disposiciones de ellos y el interés de los presentes, así voy ensanchando los confines de mi reino. Porque las generaciones están tan unidas entre ellas, que siempre sucede así, que una pide, la otra prepara, la otra consigue y otra posee. Repito, porque las generaciones están tan unidas entre ellas, que siempre sucede así, que una pide, la otra prepara, la otra consigue y otra posee. En el volumen 24, agosto 30 de 1928. Hija mía, el reino de mi voluntad está todo preparado en mi humanidad. Y yo estoy pronto a ponerlo fuera para darlo a las criaturas. Se puede decir que he formado los fundamentos. He erigido las construcciones. Las habitaciones son innumerables y todas adornadas e iluminadas, no con pequeñas luces, sino con tantos soles por cuantas verdades he manifestado acerca del fiat divino. No se necesita otra cosa que aquellos que lo habiten. Habrá lugar y habitación para todos, porque es vasto más que todo el mundo. Con el reino de mi voluntad, todo será renovado en la creación. Las cosas se pondrán en su estado primero. Por eso es necesario y vendrán muchos flagelos para hacer que la divina justicia se ponga en equilibrio con todos mis atributos.
a fin de que equilibrándose deje el reino de mi querer en su paz y felicidad. Entonces no te maravilles si a este gran bien que estoy preparando y que quiero dar lo preceden muchos flagelos. Es mi justicia que reclama sus derechos, a fin de que equilibrada se ponga en paz con las criaturas sin darles más molestia, mucho más que los hijos del reino de mi fiat divino no lo ofenderán más, y mi justicia divina se cambiará para ellos en amor y misericordia. Después de esto, seguía todos los actos que había hecho Jesús en la redención, y mi dulce Jesús ha agregado: Hija mía, mi lenguaje fue muy diferente en la redención de aquel que he tenido para el reino de mi divina voluntad, porque en la redención mi lenguaje debía adaptarse a personas incapaces, débiles, enfermas, sordas, mudas y ciegas, y muchas sobre el borde de la tumba. Por eso para hablar me serví de parábolas, semejanzas del bajo mundo, que ellos mismos podían tocar con la mano. Por eso ahora les hablaba como médico y les llevaba las medicinas para curarlos. Ahora como padre que esperaba su retorno aunque fuesen hijos licenciosos. Ahora como pastor que iba en busca de la oveja perdida. Ahora como juez que no pudiendo atraerlas por vía de amor, buscaba atraerlas al menos con las amenazas y con el temor, y tantas otras semejanzas. Este mi lenguaje dice que aquellos a los cuales yo hablaba no me conocían, no me amaban, mucho menos hacían mi voluntad. Más bien estaban lejanos de mí, y que yo con mis parábolas hacía las búsquedas y extendía la red para pescarlos y dar a cada uno el remedio para curarlos. Pero cuántos me huían, y yo aumentaba las búsquedas y las enseñanzas para dar luz a tantos ciegos, a fin de que salieran de su obstinada ceguera. Ahora ve cómo es diferente mi lenguaje que he tenido al manifestar las verdades sobre mi divina voluntad, que deben servir para los hijos del reino de ella. Mi lenguaje sobre el fiat ha sido como el de un padre en medio a sus amados y amantes hijos, todos sanos, y que poseyendo cada uno mi misma vida en ellos, en virtud de mi querer, serán capaces de entender mis lecciones más altas. Y por eso he pasado más adelante poniéndoles enfrente las bellas semejanzas del sol, de los cuerpos celestes, del cielo, del mismo modo de obrar divino que se extiende hasta el infinito. Porque teniendo en ellos a mi fiat divino, tendrán en ellos a aquel que ha creado el cielo, los astros, el sol, y les dará virtud de hacer copiar en ellos todo lo que ha creado y sus mismos modos que tiene en su obrar divino. Estos serán los copiadores de su Creador, y por eso yo he sido tan magnánimo al manifestar las verdades acerca de mi fiat. Lo que no hice en la redención, porque eran parábolas que contenían modos humanos y finitos. Por lo tanto, no tenían tanta materia para poderme extender tanto. En cambio, las semejanzas que respectan a mi voluntad son de modos divinos y por lo tanto hay tanta materia para decir que se vuelven inagotables. ¿Quién puede medir la vastedad de la luz del sol y la intensidad de su calor? Nadie. ¿Quién puede dar un término al cielo y a las múltiples obras mías divinas? Oh, si tú supieras cuánta sabiduría, amor,
gracia, luz, he puesto al manifestar mis verdades sobre mi fiat divino. Tú quedarías ahogada de alegría, tanto que no podrías seguir viviendo, y amarías que el trabajo de tu Jesús fuese conocido, para hacer que un trabajo tan exuberante, que cuesta un precio incalculable, tenga su gloria y comunique sus benéficos efectos a las demás criaturas. En este capítulo que acabamos de escuchar, dice nuestro Divino Maestro que las cosas se pondrán en su estado primero. Referente a esto, les recomiendo meditar el volumen 24, junio 25 de 1928, que habla de los elementos. Tengamos muy en cuenta este capítulo. Es del volumen 24, abril 1 de 1928. Mi abandono en el querer divino es continuo, pero mientras estaba toda abandonada en él, pensaba entre mí, ¿cuál será la prueba que Jesús querrá para aquellos que vivirán en el reino de la divina voluntad? Si Jesús quiere de todos una prueba de fidelidad para confirmar el estado al cual lo llama y para estar seguro de poder confiar a la criatura los bienes que le quiere dar, mucho más a estos hijos de su reino, que será el estado más sublime que pueda existir, les pedirá esta prueba. Pero mientras esto pensaba, mi siempre amable Jesús se ha movido en mi interior y me ha dicho: hija mía, cierto que no hay seguridad sin una prueba, y cuando el alma resiste a la prueba, recibe la confirmación de mis designios y todo lo que le es de necesidad y conviene para desarrollar el estado al cual es llamada por mí. Por eso quise probar a Adán, para confirmar su estado feliz y el derecho de rey sobre toda la creación. Pero como no fue fiel en la prueba, por justicia no podía recibir la confirmación de los bienes que quería darle su Creador, porque en la prueba el hombre adquiere el sello de la fidelidad, el cual lo pone en derecho de recibir los bienes que Dios había establecido darle en el estado al cual el alma era llamada por él. Quien no es probado, se puede decir que no tiene ningún valor, ni delante a Dios, ni delante a los hombres, ni siquiera delante a sí mismo. Dios no puede fiarse de un hombre sin prueba. Él mismo, esto es, el hombre, no sabe qué fuerza tiene. Entonces, si Adán hubiese resistido a la prueba, todas las generaciones humanas habrían sido confirmadas en su estado feliz y de realeza. Ahora, yo amando con amor todo especial a estos hijos de mi querer divino, quise yo mismo sostener la prueba por todos ellos en mi humanidad, reservando para ellos la sola prueba de no hacerlos hacer jamás su voluntad, sino solo y siempre la mía, para reconfirmarles todos los bienes que se necesitan para vivir en el reino de mi fiat divino. Con esto les cerré todas las puertas de salida, los ungía de una fuerza invencible, de manera que nada podrá entrar en los recintos altísimos de mi reino. Porque cuando yo mando que esta cosa no se haga, es una puerta que dejo por donde el querer humano puede hacer su salida. Es una ocasión que la criatura tiene siempre para poder salir de dentro de mi voluntad. Pero cuando digo, de aquí no se sale, todas las puertas quedan cerradas. La debilidad viene fortificada y solo le queda la decisión de entrar para no salir más, o bien, de hecho, no entrar.
Entonces, para vivir en el reino de mi querer, estará solo la decisión, y la decisión llevará el acto cumplido. En el volumen 24, septiembre 16 de 1928. Hija mía, el germen con el cual fue concebida la soberana celestial fue tomado de la estirpe humana, porque también ella tuvo su vida humana como todas las otras criaturas, como la tuve también yo, pero con esta gran diferencia, no concedida a ninguna otra criatura, que en este germen humano, antes de que fuera concebida su bella alma, mi fiat con su omnipotencia concentró sus rayos en este germen y con su luz y calor aniquiló e hizo morir lo que de mal había en él, purificándolo del todo y volviéndolo puro y santo y exento de la mancha de origen. Y después fue concebida en este germen la Inmaculada Niña. Así que todo el portento de la Inmaculada Concepción fue obrado por mi divina voluntad. No hizo otro germen humano ni lo destruyó, sino lo purificó y con su calor y luz le quitó todos los humores que había contraído este germen por el pecado de Adán, e hizo regresar el germen humano en ella tal como había salido de nuestras manos creadoras. Por eso, en cuanto fue concebida la pequeña Virgen Reina, así fue concebido en ella y en las generaciones humanas el reino de mi divina voluntad. Porque nosotros, al formar y dar a una criatura gracias sorprendentes, miramos en ella la humanidad de toda la familia humana como si fuera una sola. Mira entonces, en cuanto fue concebida la Virgen en este germen exento de toda mancha, que fue obra del fiat divino, así quedó concebido de nuevo en la humanidad su reino divino. Y en cuanto la Inmaculada Virgen nació, así fue restituido el derecho de poderlo poseer. Ahora, al venir yo a la tierra a tomar carne humana, me serví del germen de la soberana del cielo. Y se puede decir que junto con ella trabajamos para formar de nuevo este nuestro reino en las generaciones humanas. Por lo tanto, no queda otra cosa que conocerlo para poseerlo. Y por eso estoy manifestando lo que pertenece al reino y a mi voluntad divina, a fin de que la criatura recorra sus caminos, siga nuestros pasos y entre en posesión de ella. Y mi divina voluntad, con su calor y luz, repetirá el prodigio de quitar los humores nocivos que posee el germen humano. Y para estar segura, pondrá el germen de su luz y calor y se constituirá vida del germen. Y así se intercambiarán la posesión. Mi divina voluntad tomará posesión del germen para formar en él su vida de luz, de calor y santidad. Y la criatura regresará a tomar de nuevo posesión del reino de mi fiat divino. Entonces, mira, hija mía, todo está preparado. No se necesita otra cosa que hacerlo conocer. Y por eso yo tengo tanta premura de que se conozca lo que respecta a mi divino querer, para poner en las criaturas el deseo de poseer un bien tan grande, a fin de que mi voluntad, atraída por los deseos de ellas, pueda concentrar sus rayos luminosos y con su calor cumplir el prodigio de restituir el derecho de poseer su reino de paz, de felicidad y de santidad. Voy a terminar esta meditación con broche de oro. En el volumen 29
Octubre 26 de 1931. Hija mía, la vida, la santidad consiste en dos actos: Dios en dar su voluntad y la criatura en recibirla. Y después que ha formado la vida en sí, de aquel acto de voluntad divina que ha recibido, darlo de nuevo como acto de su voluntad, para recibirla de nuevo, dar y recibir y dar. En esto está todo. Dios no podría dar de más que su acto continuo de su voluntad a la criatura. La criatura no podría dar de más a Dios, por cuanto a criatura es posible que su voluntad divina recibida en ella como formación de vida divina. En este modo, dar y recibir y dar, mi fiat divino toma el dominio y ahí forma su reino. Y todo el interior de la criatura forma como el pueblo del reino de la divina voluntad. La inteligencia, pueblo fiel que se gloria de ser dirigida por el soberano comandante del fiat divino. Y la multitud de los pensamientos que se estrechan en torno y ambicionan conocer siempre más y amar al gran Rey, que se sienta como en un trono en el centro de la inteligencia de la criatura. Los deseos, los afectos, los latidos que salen del corazón, aumentan el número al pueblo de mi reino. Y cómo se juntan alrededor de su trono. Están todos atentos para recibir las órdenes divinas y poner aún la vida para seguirlas. ¡Qué pueblo obediente, ordenado! Es el pueblo del reino de mi fiat. No hay discusiones, no hay divergencias, sino toda esta multitud de pueblo del interior de esta afortunada criatura quieren una sola cosa, y como ejército aguerrido se ponen en la fortaleza del reino de mi querer divino. Entonces, cuando el interior de la criatura se convierte todo en pueblo mío, sale fuera del interior y aumenta el pueblo de las palabras, el pueblo de las obras, de los pasos. Se puede decir que cada acto que forma este pueblo celestial contiene la palabra de orden escrita con caracteres de oro: voluntad de Dios. Y cuando esta multitud de pueblos se mueve para ejercitar cada uno su oficio, ponen enfrente la bandera con el emblema Fiat, seguido de las palabras escritas de viva luz: pertenecemos al gran Rey del Fiat Supremo. Ve entonces, cada criatura que se hace dominar por mi querer forma un pueblo para el reino de Dios. Recordemos que este tema lo vamos a entrelazar con dos meditaciones más. La primera, el germen perdido que se adquirirá nuevamente. Y la segunda, el Padre Nuestro. En la voluntad de Dios siempre.